Y eso fue todo, gracias por ver el video y no me odien. Poco más que unos minutos más tarde. Varias bromas malas después. 2000 años más tarde. Me pidieron que hiciera esto desde hace tiempo, así que... Y doy gracias a quienes me pidieron que hiciera esto porque de verdad, de verdad necesitaba hacer esto. Necesitaba ver estas películas, estas maravillas, porque hace poco vi Batman vs Superman y Suicide Squad y pues... Worst of the worst. Hola, yo soy Chris y hoy vamos a hablar no de una, no de dos, sino de 3 películas que revolucionaron mucho la industria del cine de superhéroes. De hecho, no solo de eso, sino del cine en general. Así es, no tengo por qué ser tan dramático, el título lo dice aquí abajo, así que sí, vamos a hablar de esa mítica trilogía, de esas 3 películas que lo tienen todo y que tienen muchos, pero muchísimos fans. Así es, estoy hablando de La Era de Hielo. Ok, no, perdón. Qué mal chiste. Sí, vamos a hablar de la trilogía de Nolan. Batman Inicia, El Caballero de la Noche, El Caballero de la Noche Asciende, o sea, la trilogía del Caballero de la Noche. Batman. Tengo planeado hablar un poco de cada una y luego hablar de una tipo comparación o algo como un análisis entre las 3 películas como un conjunto. A ver si me sale algo tan poético como le salió a Nolan. Lo dudo mucho. Pero bueno, ya quiero comenzar, así que hay que comenzar desde el principio. Ok, ya basta. Christopher Nolan es un director que ha ido emergiendo, ha ido creciendo como director de historias y películas muy míticas, historias muy buenas, tales como Memento, Following, Insomnia, y llegado el año 2005 se le presenta la oportunidad de dirigir una película de Batman, El Caballero Oscuro, El Caballero de la Noche, El Murciélago de Gótica, como quieran llamarlo. E inició su legado con una película muy ambiciosa para su tiempo. Quiero decir, era el año 2005. Ya habían muchas versiones, muchísimas versiones de Batman, y no todas eran buenas, que digamos. Quiero decir, tenemos a Batipezones y Batitarjeta de crédito. De por sí no entiendo cómo a los escritores se les ocurrió poner eso en una película de Batman. Y llega a los cines Batman Inicia, en donde se contará la historia del joven Bruce Wayne, quien después de la muerte de sus padres y de quedarse huérfano a cargo de Alfred, su mayordomo, abrirá su camino a convertirse en el vigilante enmascarado que ya nosotros conocemos. Fue un boom para la industria, ya que terminó gustándole a la gente a la que no le gustaba y también a los fans. En realidad complació a 2 grandes grupos de gente. Y debido al éxito de esta película, se les dio luz verde para que hicieran una secuela. Y en 2008 llegó The Dark Knight, una película que desafió y complementó las ideas de la primera parte, teniendo como villano principal al Joker o el Guasón. En esta nueva segunda entrega, veríamos cómo el vigilante anónimo de Gótica causa estragos cuando un hombre no identificado, vestido de payaso y con ganas de incitar al caos en la ciudad, llegue para desafiar sus principios y desafiarlo a él, haciéndole ver que quizás no son tan diferentes. Esta película fue un éxito en crítica y en taquilla, tanto así que le valió un Oscar, una nominación y ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto a Heath Ledger, que era el que interpretaba al Joker. Lastimosamente no pudo recibirlo por su apresurada muerte. Pasados 4 años del estreno de Dark Knight, llega The Dark Knight Rises, que es la tercera parte de esta trilogía y ya el capítulo final.
Aquí veremos cómo Bruce Wayne, después de los hechos pasados en la anterior entrega, se cuestiona un posible retiro. Pero cuando Bane, un terrorista que salió del mismo hueco del que salió Bruce Wayne, ataca la ciudad amenazando con acabar con su existencia y con la población dentro de ella, Bruce tendrá que decidir si esta última pelea, que puede acabar con su vida, vale la pena. Y ahora un análisis. Como verán, estas películas, si bien siguen una línea de tiempo simple, se desarrollan con ideas algo complejas, y si ven las películas en realidad sí se nota que llegan a ser complejas en cierto punto. La primera es buena porque nos introduce a una gótica que a simple vista ya está dañada. Nos retrata cómo se siente Bruce Wayne de traumatizado después de la muerte de sus padres y cómo tuvo que crecer con esa idea. Y esos fantasmas de su pasado aún lo persiguen. Pero después de un poco de entrenamiento de un maestro de las artes marciales, llegamos a ver cómo este personaje se convierte en el vigilante que ya todos conocemos. Esta primera parte es la que menos me gusta de las tres. Y ojo, no he dicho que sea mala, sino que siento que de las tres es la que menos me impacta. Porque si bien tienen una buena construcción en cuanto a su trama, siento que los personajes alrededor del mundo de Bruce Wayne, de Batman, están ahí en la historia solamente para cumplir un rol en la película y ya. No tienen un desarrollo completo, no tienen un desarrollo creíble en la película. Siento que solamente los que importan en esta historia son Bruce y el villano principal. No siento una verdadera conexión con los personajes, ya que siento que solamente me puedo relacionar completamente con Bruce o con el villano, y pues obviamente el villano, y no existe un desarrollo por completo como personaje aparte en personajes como Gordon o Alfred o Rachel, cosa que cambia en The Dark Knight. Siento que en The Dark Knight se le da muchísimo más énfasis a la mente de Bruce Wayne, a sus pensamientos y a sus relaciones con los otros personajes. Es muy fácil relacionarlo con Alfred, Rachel, Dos Caras, hasta el Joker. Está mucho más desarrollado como personaje. Y los otros, al formar mayor parte de la vida de Bruce Wayne y a cobrar mayor relevancia en la película, resulta en un desarrollo de personaje un poco más creíble que en la primera parte. Es mucho mejor para nosotros como audiencia y para la película que nosotros nos sintamos relacionados con los personajes y así nos interese el destino de cada uno o lo que va a pasar en la trama, lo que va a pasar en la película. Eso es lo que, en mi opinión, es lo que le faltó a la primera parte, ser más relacionable. Pero, ojo, no la culpo. Era la que quería establecer los conceptos que Nolan quería para su trilogía, para sus películas, el tono que quería elegir y sus conceptos. El tono más oscuro y un poco más realista en el que hay un mundo en el que Batman existe como vigilante y que sea posible que sí sea real. Un concepto que no había sido abordado en las otras películas o las otras versiones de Batman, ya que los personajes, los Batman del pasado, en realidad eran de un estilo un poco más caricaturescos. Algo más parecido a una película para niños, un clásico de el bien versus el mal, algo que Nolan no era lo que buscaba en este tipo de historias. Nolan quería dar un nuevo concepto con estas películas y sí lo logró. Si bien al principio no fue lo más ideal, ya que hasta en el estilo del Guasón de Joker hubo muchas quejas de parte de los fans, ya que no se parecía al personaje de los cómics. En realidad después cerró bocas, ya que su interpretación y su valor como personaje fue lo que se llevó la película. Y esto va de la mano con lo que Nolan dijo una vez sobre su trabajo como director de películas, de historias. Y es que se supone que para él hay que darle al público, a la audiencia, lo que merece, lo que necesita, no lo que quiere. Muchas veces nosotros como audiencia confundimos lo que queremos con lo que en realidad buscamos con una película, buscamos en una historia y lo que de verdad, lo que hace a una película buena.
creemos que es mejor que la historia tenga más detalles, referencias al libro, cómic o lo que sea en lo que esté basado. Cuando después de ver películas como Man of Steel, Batman vs. Superman o La Liga de la Justicia, que son perfectos ejemplos de esto para el universo de DC, nos damos cuenta de que no es la mejor opción. Y el resultado de esto, pues... Y con The Dark Knight Rises es otra mirada. Siento que después de lo filosófico que fue combatir al Joker y conocer al personaje en The Dark Knight, tenían que recurrir a un villano aún más grande, a un reto más grande para Batman para una tercera película. Si no, ¿para qué tendría que hacerse? Era la entrega que iba a cerrar el ciclo de la historia de Nolan, de la historia de Batman. Tenía que sí o sí ser buena, ser un reto para el personaje, o si no, no valdría la pena. Pero el Joker es un concepto muy difícil de manejar, muy difícil de replicar, por no decir casi imposible. Entonces siento que optaron por lo opuesto, hacerlo más grande, no filosóficamente, sino físicamente, hacerle un reto físico para Batman. Mientras que el Joker cansaría a Batman mental y espiritualmente, Bane lo haría físicamente. Es por eso que optaron por Bane, ya que si bien Bane no es el villano más filosófico, ya que si lo pones en comparación con el Joker, no es tan complejo. El Joker, mientras se pone a debatir sobre el caos, sobre cómo las personas anhelan el caos, Bane representa un desafío físico para Batman, pero un desafío físico fuerte, a tal punto de pensar en muerte. Con esta película se nota cierta falta de detalle en cuanto al mensaje de la película, cosa que no le faltó a The Dark Knight, ya que en realidad sí lo tiene, pero es menos relevante de lo que The Dark Knight logró hacer. Batman es un personaje que ha ido evolucionando con el tiempo. Desde ser un personaje ridículo y cómico hasta ser una persona sin principios y que en realidad busca justicia por su propia mano. Pero el Batman que Nolan ha posicionado en sus películas es uno que muy difícilmente se va a poder replicar. Este Batman es uno que se ha enfrentado no solo a sus villanos, sino a sus principios. Por lo tanto, se ha enfrentado a sí mismo, ha enfrentado sus propios demonios. Es un Batman que ha luchado contra sus pensamientos y sus impulsos debido a que su pasado, sus traumas lo obligaron a comportarse de cierta forma. Lo ha chocado demasiado. Personajes como Ra's al Ghul, Bane, Joker, Dos Caras, que han sido ridiculizados en el pasado o puestos simplemente como villanos de juguete, aquí se les da una personalidad y sobre todo una convicción en sus decisiones, lo que hace que sea más creíble, un personaje más creíble para nosotros como audiencia. De modo que te preguntes si quizás sus decisiones, sus pensamientos no están del todo incorrectos y quizás pueda tener razón. Nolan les dio profundidad, les dio cierto volumen como personaje, les dio una razón para ser lo que son, villanos, pero villanos creíbles. Los reinventó y a Batman no lo hizo un ser impenetrable, no lo hizo un ser ególatra, de hecho lo hizo más humano, lo hizo combatir contra sí mismo, lo hizo un mejor personaje. No como lo que pasó con anteriores películas. Y a Batman no lo hizo como generalmente nosotros relacionamos al personaje, clásicamente. Que no está tan mal, me refiero a que esa faceta de Batman ya existía. La pregunta no era que si ya lo conocíamos, sino qué más pueden hacerle al personaje que lo reinvente, que lo haga nuevo, lo que sea novedad para hacer otra película. ¿Qué más pueden contarnos? Aquí lo hicieron un ser vulnerable, lo hicieron un ser humano. Alguien que en determinado momento debía sentarse a pensar y reflexionar si de verdad lo que estaba haciendo era lo correcto, como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. Eso es lo que lo hacía diferente, a lo que se refería Nolan. La audiencia pedía un Batman genial, un Batman clásico, como nosotros lo conocemos, y aún lo siguen pidiendo. Seguimos en ciertos casos pensando más en cómo podría verse, en qué estilo podría llevar y no tanto en lo que nos pueden presentar como historia, en lo que nos pueden dar como película. La gente pedía una película de Batman genial, con gadgets, aparatos, destrucciones, los villanos clásicos,
todo lo que conocemos como el mundo clásico de Batman. Y aún lo siguen pidiendo después de cosas como lo que pasaron con el Batman de Ben Affleck o el Batman de Robert Pattinson. Casos en los que siguen pidiendo a un Batman mucho más clásico, ya que se quejaron del Batman de Ben Affleck porque mataba, o que el Batman de Robert Pattinson no está lo suficientemente fuerte como para representar al personaje. Son cuestiones que Nolan ya tenía en mente, pero que decidió echarlas a un lado y hacerle caso a sus propias convicciones, a sus propias ideas y a su propia película. No quería a un simple superhéroe que salve el día como cualquier superhéroe de ahora podría hacerlo. Nolan sabía que lo que nosotros queríamos, en realidad lo que necesitábamos, era un personaje con quien nosotros podamos relacionarnos. Una película en la que nosotros digamos: esa fue una muy buena historia. Y ese fue un buen personaje con el que me pude relacionar. Un Batman diferente, pero un buen Batman. Y más allá de ser solamente un buen Batman, era un buen ser humano. Era un ser humano como nosotros. Y eso es lo que representa al personaje, que es un ser humano con el que nos podemos relacionar. Un ser humano que siente, que nos representa en medio de tanto caos. Un personaje que conoce sus habilidades, que las trata de reforzar, pero que también conoce que tiene debilidades. Un ser humano que se sienta a reflexionar sobre sus decisiones. Un ser humano que conoce las consecuencias de sus decisiones, como cualquier ser humano en la vida real podría hacerlo. Y como lo dice en su última película, cualquiera podría ser un héroe. Y en estas películas se trata el concepto de qué podríamos hacer, hasta dónde podemos llegar para hacer lo correcto. Un concepto que este Batman representa muy bien. Y bueno, después de todo este viaje, después de este avance por la trilogía, díganme ustedes qué tal les pareció, si es que han visto las 3 películas, y si no las han visto, pues no sé qué están esperando. Cuéntenme cuál fue su favorita. A la primera le daría un 16, porque fue la encargada de encaminar un concepto diferente, un concepto nuevo, y la que sentaría las bases, pero creo que pudo haber sido mejor estructurada. A la segunda, pues se merece un 20. Se merece un 20 de 20 porque es una muy buena película, muy bien escrita y es una trama atrapante. Y sobre todo el concepto de Batman y sus personajes aquí se desarrolla mucho más. De hecho, yo diría que esta segunda parte es el alma de esta saga. Es genial. Y a la tercera un 18. Porque si bien tiene muchos buenos momentos y buenas ideas, buenos conceptos, un villano decente, sí se siente un poco más abajo de la segunda. Sobre todo si las ves juntas, ya que se nota mucho el cambio de conceptos. Pero eso no quiere decir que sea una mala película. De hecho, las 3 son muy buenas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Y déjenme su like si les gustó. Pueden presionar el batibotón de suscribirse para más videos como este. Y no lo olviden, si ustedes apuestan, Siempre apuéstale al negro. hasta la próxima. Hola, sí, soy yo otra vez. Solo quiero avisarte que ahora tengo un podcast junto a mi amigo Temo, en el que hablamos de cine, películas y temas relacionados a ese mundo. Estamos por cumplir un mes de creación de ese proyecto y me gustaría que lo fueras a escuchar. Estamos en Spotify, iTunes y iVoox. Los links están en la descripción. Ahora sí, hasta la próxima. Es muy fácil relacionarlo con... Es que me dio sed.